Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola, 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 queridísima Alessa, querida audiencia, ¿cómo estamos? Un gusto estar nuevamente compartiendo otro podcast contigo. ¿Cómo estás, Alessa? Muy bien, gracias Sus, muy contenta de estar aquí contigo, con nuestra bellísima audiencia que ha ido creciendo poco a poco, así que pues muy contenta, muy complacida de estar aquí con ustedes compartiendo una segunda parte del podcast anterior que fue muy interesante, ¿verdad? Sí, el podcast anterior fue muy interesante, teníamos unas cuantas preguntas para hacerte, pero bueno, debido a que no eran sencillas y cortitas, obviamente la idea es tratar de exponer y aportar todo lo que se pueda, ¿no? Con respecto a estos temas, fuimos con la pregunta número 1, habíamos ido preguntando si las conciencias estelares o dioses provenientes de otros planos estuvieron presentes en la Tierra en otras épocas, a lo que vos nos has respondido que obviamente sí, así que para poder tener una información mucho más amplia con respecto a esto, en nuestro podcast anterior, esta respuesta fue muy maravillosamente evacuada. Y además también te hicimos la pregunta de algo que muchísima gente ha escuchado, que es la Guerra de Orión, a lo cual también nos has contestado y que obviamente esta guerra, que fue una guerra galáctica donde intervinieron muchas razas, algunas regresivas, o mejor dicho, sí, razas que se desconectaron de la fuente del amor o de la fuente de la luz, que decidieron experimentar su existencia no precisamente a través de la conexión con la fuente amorosa. Tomaron decisiones que por supuesto dentro de su programación tienen que ver con la conquista, y esto trajo aparejado obviamente mucha destrucción, ¿no? Mucha destrucción, invasión, y aquí verdaderamente hubo consecuencias que dentro de nuestros genes, y ahora lo vamos a ver a través tuyo, todavía están presentes, porque realmente nuestras almas viajeras no vienen solamente de esta existencia terrenal que nosotros creímos que cuando llegamos al mundo y ahí celebraron nuestra venida y demás, esto empezó y termina cuando nos vamos físicamente, ¿no? Así que esto fue muy importante para poder entender realmente la amplitud de aristas, de elementos, ¿no? De ingredientes que tenemos dentro de nosotros, y que muchas veces hay mucha angustia interna porque, bueno, se hacen determinadas labores terapéuticas y demás, y hay algo que no termina de acomodarse, hay hechos que vuelven a reiterarse. Entonces, evidentemente con esta información, con esta sabiduría tuya, Alessa, donde lo que yo realmente admiro es la capacidad de poder sintetizar elementos que están vinculados con lo académico, con lo reconocido dentro de lo que se hizo en este sistema, ¿no? De tercera dimensión, y lo que dicen las universidades, libros, etcétera, pero a su vez esta capacidad profunda de canalización, esta conexión tuya con estos seres estelares y con una misión, labor que obviamente tenés y que estás brindando como servicio a la humanidad,
hace que podamos disfrutar de una información realmente muy amplia, muy nutritiva. Y una cosa que también hemos dicho en los podcasts anteriores, que aquí no es el momento de analizar con la lógica mental de que si eso no es cierto, sino es simplemente empezar a resonar con lo que tu corazón siente. Y ahí es a donde nosotros vamos. Si la información te resuena, si resuena en tu corazón, si de repente con las palabras que vas escuchando internamente se te van acomodando piezas de este gran puzzle, es que esa información es valedera. Entonces, vamos siempre desde lo genuino, vamos siempre desde la percepción profunda de lo que cada uno está sintiendo, experimentando y también de nuestra conexión con estas razas estelares. Por eso, en la pregunta que sigue, justamente que es una pregunta, me parece súper interesante, es si nuestro origen es justamente resultante de esta acción de conciencias estelares y, y cómo fue, ¿no?, que nosotros en realidad fuimos creados a través de la influencia o no, eso lo vamos a ver a través tuyo, de estas conciencias estelares. Así que vamos con esta tercer gran pregunta, y si bien tenemos unas cuantas, la idea es que podamos ir haciéndolas despacito, lo más amplio, lo más abarcativo posible, con la humildad de siempre y el amor de siempre, para que, bueno, como decíamos, cada uno vaya resonando aquí, en su corazón, con las palabras tuyas, Alex. Gracias, Luz. No, gracias a ti. Qué bonitas palabras dices siempre, introductorias. Muchas gracias. Mira, es fantástica esta pregunta también. Me ha hecho pensar en muchas cosas ahorita que lo estabas narrando. Y cómo fuimos creados, creo que se divide a dos bases importantes. Una es el cuerpo físico, la fisicalidad, lo que se puede percibir de primera mano. Y lo segundo es como todo esto que está eh, como atrapado, encapsulado en el cuerpo, ¿no? Que es el alma, el espíritu, que en nuestro primer podcast hablamos de la diferencia entre alma y espíritu. Lo que es el alma realmente es conciencia y es eterna, es gigantesca, es quizás lo que está en este momento en el cuerpo, en el planeta Tierra, cuando estamos aquí encarnados, sea únicamente un fractal de lo que realmente es nuestra propia alma. Nuestra propia alma ha existido siempre y ha sido eterna y fue creada directamente de la base de la fuente de conciencia, es decir, de Dios. Es un fractal de la divinidad misma, es una gota de ese gran mar que es la conciencia superior, la conciencia expansiva del universo, la fuente, lo infinito, lo más maravilloso que pudo existir. No sé, es una presencia que lo abarca todo, que está en todo, hasta en las cosas inanimadas. Es una conciencia que está en todo, que se encuentra en todos lados. Entonces nosotros somos todo esto. Y es muy difícil como poder imaginarse qué es el todo y cómo fue creado el todo, porque el todo fue autocreado, no fue algo, no fue alguien que creó el todo, sino fue autogestado como una especie de milagro, de explosión energética, de colisión de elementos, de estrellas, de magia, de cosas que ni siquiera nos podemos imaginar y no podemos hablarlo, ponerlo en palabras, porque es algo tan abstracto que nuestro cerebro no alcanza, o sea, tiene sus límites, ¿no? Y precisamente esos límites son parte de las reglas del juego al estar aquí en el planeta Tierra en una fisicalidad. ¿Cómo fue creada la fisicalidad y para qué fue creada la fisicalidad? ¿Para qué fueron creados los cuerpos humanos?
y los cuerpos de todos los demás seres, porque también los animalitos tienen su conciencia y tienen sus reglas y tienen sus límites, ¿no? Hasta dónde pueden llegar en esa expansión de ese aprendizaje, de esa conciencia, etcétera. Igual los minerales, igual las plantas, o sea, todo en el planeta Tierra contiene un cierto grado de conciencia y por ende contiene un cierto grado de divinidad, porque conciencia es divinidad, o sea, es una misma cosa, ¿no? Están completamente relacionados. Entonces, digamos que las primeras almas de las cuales se tiene como una especie de cuenta o de documentación en los registros akáshicos estelares fueron unas conciencias principales que fueron creadas desde otros universos y que atravesaron ciertos portales estelares como Antares y como otros que hay que desconozco en este momento cuáles puede haber. Bueno, me dicen mis guías, me dicen, hay otro en Pléyades, hay otro, me dicen, no es necesario entrar como en esos detalles, lo que se necesita saber es que son almas que vienen desde otros universos a este universo porque querían experimentar o tener la experiencia de una vida un poco más física, que también se da como una especie de libre albedrío para esas almas. Entonces, cuando empieza a contar la documentación de los registros akáshicos estelares, empieza con la llegada de ciertas almas gigantescas, o sea, son unos fractales de conciencia maravillosos en base a ciertos elementales. Entonces vienen aire, que son los aviares, vienen fuego, que son los leones, vienen agua, que son las ballenas, los cetáceos, vienen también tierra, que son dragones y que son otro tipo de seres y de conciencias. Entonces, todos estos seres, ¿no? Tienes también arturianos, tienes muchos seres que vienen al planeta, no a la Tierra, vienen a este universo, a nuestro universo, que es la Vía Láctea, precisamente, donde hay muchísimas galaxias también y donde hay muchísimas como grupos estelares en donde se van a establecer y en donde va a haber vida, va a haber conciencia en muchos niveles y, digamos, como muchas escalas de conciencia y de frecuencia, porque recuerden que la frecuencia también corresponde a un nivel de conciencia distinto. ¿Ok? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que cuando venimos al planeta Tierra realmente caímos, fue una caída, por eso muchos maestros el venir al planeta Tierra lo llaman como la caída a la tercera dimensión, porque fue realmente un descenso bastante dramático a ese nivel. Entonces, volviendo a tu pregunta, o sea, somos una creación de ellos, de quiénes, ¿no? De qué seres. Somos una creación física de principalmente los leones que vinieron en un grupo de almas reducido. Se dicen lo dice, lo dicen los maestros guardianes de los registros akáshicos estelares, galácticos, me han dicho, fueron 42 almas de leones. Es decir, fue un grupo de 42 grandes conciencias o fractales con diferentes, y además 42 es un número muy interesante porque te acuerdas eh, de hecho Osiris, ¿no? El dios egipcio Osiris, en su mitología hay partes dentro de la mitología que dicen que Set lo cortó en 12 pedazos y hay otros, como Plutarco, que dicen que fue cortado en 42 pedazos. Entonces, son las primeras 42 almas que vienen de Sirio, también lo dicen algunos otros autores,
que a lo mejor que formaron los 42 nomos o distritos, porque nomos en antiguo egipcio, así se le denominaba a estos grupos principales que van a dar los distritos de Egipto, ¿no? Las distintas localidades, y en donde cada una iba a celebrar una parte del cuerpo de Osiris, es decir, en el Osirión, en Ábidos, es donde quedó la cabeza de Osiris o donde se enterró la cabeza de Osiris, y ahí es donde se hace un centro gigantesco de peregrinación en donde vienen a hacer ofrendas, etcétera, para poder resucitar como él, para poder reunificarse como lo hizo él con la ayuda de Isis, su alma gemela y esposa y parte femenina, su contraparte femenina, que es la diosa de la magia, que es quien lo logra unir, porque el femenino es quien otorga la llave a esa divinidad, a ese conocimiento, ¿no? Todos vienen al planeta Tierra, incluso como lo hizo Osiris en un principio, con todo el conocimiento. Sin embargo, la llave a ese conocimiento lo va a entregar la parte femenina. Es como una de las leyes del universo, pues. Claro que hay muchos detalles de esto, pero tendríamos que entrar a analizar todos estos detalles para ver por qué se llega a esta conclusión. Sin embargo, para resumirlo por cuestiones de nuestro podcast, pues lo digo así, ¿no? O sea, es del femenino quien otorga esa llave y por eso se puede acceder rápidamente a ese conocimiento, es decir, a la unificación de ese conocimiento y entonces poder ascender otra vez hacia esa gran conciencia o ese grupo de conciencias de donde venimos y a donde tenemos como tarea que volver. ¿Por qué tenemos estas tareas? ¿Por qué tenemos este propósito? ¿Para qué venir al planeta Tierra? ¿Para qué tener un cuerpo físico aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, los leones empiezan a construir desde la constelación de Lira, en Lira que hay muchos planetas que pueden sostener la vida, y empiezan a hacer estos cuerpos, estos prototipos de cuerpos que después van a enviar o que se va a expandir por distintos sistemas estelares para poder ver cómo podía funcionar el ciclo de encarnaciones en otras frecuencias, es decir, en otras dimensiones, porque no todos los sistemas estelares tienen la misma dimensión, no es lo mismo. Hay cuerpos físicos que no necesitan ser tan densos y que necesitan alimentarse de la misma manera para que entonces puedan vivir y tener una experiencia física, ¿no? Entonces, dependiendo de qué planeta, en qué planeta están y cuáles son obviamente, ¿no? Las cualidades de ese planeta, pues van a ser las cualidades de ese cuerpo físico. Sin embargo, el planeta Tierra, cuando descubren, se ponen de acuerdo entre los dioses y los planetas y todos estos sistemas estelares, dicen, creo que este sería un súper buen lugar para poder enviar toda nuestra información, que somos 12 conciencias, ¿no? De entre 12 y 14 conciencias. Ahora vemos por qué esas dos extras quedan como un comodín, porque son para determinado, son como un comodín que van a ser acomodados en la tecnología acorde a lo que se fuera necesitando. Pero mandan al planeta Tierra un cuerpo físico que va a ir poco a poco descendiendo a la tercera dimensión. No se hace de inmediato, no sucede de inmediato. Ellos empiezan a venir primero autogenerando un cuerpo físico para poder vivir una densidad aquí. Pero acuérdense que lo que es más importante es el alma, porque el alma es lo que es eterno y es lo que va y viene entre todos estos sistemas estelares. Sin embargo, las experiencias que recibe el alma las va a recibir acorde al cuerpo que necesita en el lugar en donde lo necesita. Entonces, el cuerpo, en un principio, cuando estamos en el planeta Tierra, en una séptima dimensión, podía autogestarse. Y lo sé porque eso hice yo. En una de las primeras vidas que tuve en el planeta Tierra, yo no nací de nadie, me autogeneré mi cuerpo para poder
codificar cierta información aquí en el planeta Tierra para poder establecer esa base, esas reglas del juego, esa base para que pudiera generarse esa primera civilización o esa segunda civilización, porque no fui yo, pero fueron maestros de mi linaje o de mi mismo grupo de almas, consejos de luz, que deciden destruir la civilización en cierto momento. Entonces, por eso mandaban a Sekhmet, ¿no? Que es la diosa que acaba, o a Kali, ¿no? ¿Se acuerdan de Kali también? En la India tenemos a Kali, que también es una figura femenina que llega al planeta Tierra y acaba con esa civilización a través de cataclismos, a través de lo que sea, pero acaban con una civilización en nombre y en pro de construir algo nuevo encima de aquello que no funcionó. Entonces, es como cuando uno está pintando un cuadro y te sale mal, lo borras y vuelves a empezar y lo vuelves a hacer hasta que queda como quieres que quede, ¿no? No sé, esto es, sí somos una consecuencia porque lo que ellos querían hacer con este planeta Tierra era ver si es posible unificar estas 12 conciencias de todos estos sistemas estelares que tenían una información diversa y maravillosa porque, pero aquí en la Tierra viene a unificarse, es decir, va a venir bajo estos 4 elementos o 5 elementos que son fuego, aire, tierra, agua y éter, que van a estar aquí en ese estado potencial y cada uno de estos sistemas pertenecen también a determinadas conciencias estelares. Entonces, por eso venimos bajo ciertos signos del zodiaco, siguiendo ciertas casas del zodiaco, etcétera, para poder entrar en este sistema que va a ser el sistema del planeta Tierra. Entonces, por supuesto que somos una conciencia de ellos, y el propósito es unificar toda esa tecnología que está y toda esa conciencia que está latente en nuestro ADN. Nosotros vamos activando ciertas partes de esa tecnología acorde a lo que es el propósito del alma, porque lo que trae el propósito a la tierra siempre va a ser nuestra alma, que es lo eterno, es entonces, ¿cómo fuimos creados? Pues fuimos creados en base a estas dos vertientes, ¿no? Alma y cuerpo, Perfecto. para poder Perfecto. combinar estas experiencias. Bien, o sea que lo físico, vos lo explicaste muy bien, lo físico proviene entonces originalmente de estas conciencias leónidas de leones, ¿no? 42 grandes almas, dice que llegaron aquí y digamos que ellos fueron los creadores de los cuerpos, pero claro, como decías, de los prototipos de los cuerpos que se fueron materializando en las distintas dimensiones, frecuencias dimensionales, y evidentemente todo eso fue llevando tiempo, transformaciones, hasta que llega, digamos, el cuerpo del humano en lo que es el cuerpo de la tercera dimensión. Y en esta elaboración, ¿no? Que uno quizás también le es difícil porque bueno, como mente humana siempre está queriendo decir, pero ¿y cómo? ¿Cómo se hizo estos cuerpos físicos? Evidentemente también es como querer interpretar cómo es que nace el alma, ¿no? Que vos decís, o sea, nace como un fractal de la fuente, que la fuente es difícil en palabras determinar qué es, porque es el todo, está en todos lados, y ese fractalcito de alma que nosotros tenemos es lo que nos hace justamente ser parte de la divinidad. Son ¿Por qué milagros. te digo? Es el milagro ¿Eh? de la vida, son milagros porque obviamente todo el sistema biológico está diseñado para que ocurra ese milagro a través de un orden, de una conciencia que es la conciencia o el principio de la biología.
Entonces, obviamente, sigue una coherencia biológica, una coherencia celular, una coherencia genética para poder gestar y que se dé. O sea, es una tecnología mágica, es maravilloso, es un milagro que todo esté conectado tan especialmente para que se pueda crear con un tiempo determinado, con una frecuencia determinada, bajo ciertos astros o influencias para que una vida, para que alguien nazca en el lugar donde nacen las coordenadas astrológicas, o sea, todo es como un trabajo de engranaje pues perfecto, o sea, es sorprendente porque realmente se pone Dios en acción en toda esa construcción tan detallada de lo que sería el mundo, ¿no? Dentro de la biología, dentro de los ritmos que tiene que tener, dentro de la fisicalidad, porque la fisicalidad sigue un orden y una coherencia que claro, está influenciada por la divinidad, pero tiene una coherencia y un orden en sí misma. ¿Estamos de acuerdo? Es muy interesante lo que vos planteás, porque dentro de las cosas que uno puede escuchar, ¿no? De las distintas versiones que te hablan de cómo es que hemos sido creados, y también el hecho de bajar a la tierra después, digamos, de volver a encarnar y demás, hay quienes dicen que en realidad nosotros, cuando desencarnamos y luego se vuelve a gestar todo el proceso para volver a encarnar, somos engañados, dicen, por entidades retrógradas, como se dice, o, digamos, le podemos poner el nombre que querramos, ¿no? Y en respuesta a eso me surge, por eso está muy bueno que lo podamos compartir contigo, una reflexión. Yo pienso, siento que de la misma manera que nosotros todavía muchos somos inconscientes a todas estas verdades, a toda esta sabiduría, como muchos todavía en la vigilia, en este plano, todavía hay infinidad de aspectos que están inconscientes. Yo digo que de la misma forma que aquí estamos en esa inconsciencia y que poco a poco estamos aperturándonos para poder ir accediendo a esta información que resuena en el corazón, de la misma forma creo que ese estado de inconsciencia es el que se va cuando uno desencarna. O sea, creo que todo está vinculado, que en realidad, como nos engañan aquí, lo hacen allá, pero todo depende del grado nuestro de inconsciencia en el que estemos. Entonces, quizás sí se puede volver, digamos, en realidad, a tener la vida que uno mismo termina generando, porque en realidad uno está en una postura de me hicieron esto, me castigaron, me mintieron, pero ok, sí, eso existe, pero ¿dónde estamos nosotros situados o parados para empezar a despertar, ¿no? A todas estas verdades, que en realidad eso está dentro nuestro, ¿no? Así que bueno, eso te quería contar porque bueno, se escucha mucho eso de que no, yo no quería venir, o me engañaron y me tiraron y ahora estoy acá y no sé ni para qué. Y son cosas que se escuchan y mucho, y que a Claro, veces confunden. pero es la propia alma. O sea, si acaso quien te engañó fuiste tú mismo, fue tu propia alma para que hiciera el trabajo que tenía que hacer. Entonces, tu propia Claro, alma, el fractal más grande de tu propia alma, dice, no, esta parte tiene que purgarse, o sea, es una parte que al alma no le conviene que tenerla de esa forma, y entonces, ¿qué hace? Que envía ese fractal a que se purifique al planeta Tierra, y si lo tiene que engañar, pues lo va a engañar, pero es algo relativo, esto del engaño es completamente relativo, porque es tu propia alma, entonces una parte de ti sabe que tienes que hacer ese claro. trabajo sí o sí, que sí tienes que venir y que te conviene más decir que estás siendo engañado porque no quieres asumir esa responsabilidad. Porque es muy fuerte asumir la responsabilidad de estar aquí en el planeta Tierra. Es muy fuerte porque lo que significa asumir una responsabilidad significa que vas a tener que sí o sí hacer la corrección energética adecuada que te corresponde.
claro. Entonces, Es, es- el conocimiento es lo que te va a dar la salida más rápida a que tú puedas resolver todas estas cosas. Porque si tú entiendes cuáles son tus cosas que tú tienes que trabajar, que tú tienes que corregir, porque no todos traemos el mismo instructivo, por eso los signos Tal del cual. zodiaco, las carretas del zodiaco, esos principios energéticos te van a decir cuál es tu tendencia y lo que tienes que corregir. Pero cada una de estas tendencias corresponde a un tipo de conciencia determinado que va a ser más favorable para ti. Entonces tienes que conocer no nada más cuál es tu familia cósmica, o sea, porque esto se volvió una cosa de moda, ¿no? Se volvió algo así como, yo soy un león de fuego y no sé qué, y dices, no lo sé, ¿no? Porque estas cosas son muy delicadas, los leones no están encarnando en el planeta Tierra de esa manera, sí que han bajado fractales de león, pero no, o sea, es como como querer alimentar nuestro ego a partir de ciertas historias que nos hacen sentir un poco mejor, pero al final, la época energética en la que estamos entrando ahorita, lo mejor que podemos hacer es darnos cuenta que ser un león no es lo mejor que uno puede ser, porque el león es una energía de fuego que va a destruir absolutamente todo, y si no sabes lo que significa esa energía, para ti incluso como nacido bajo el signo de Leo, puedes descargar unas ráfagas de fuego tremendas ante otras personas y convertirte en una persona muy difícil con quien vivir si no estás haciendo la propia corrección que te corresponde el hacerte responsable de esa energía de fuego que tienes, ¿no? Entonces, es muy Sí, importante conocer absolutamente lo más que se pueda, porque no había sido develada toda esta información, estuvimos muchísimo tiempo sin información. Entonces, por eso ahorita es fundamental aprender más de todo lo que uno pueda aprender de estas cosas, porque obviamente mientras más detalles conozcamos, mejor vamos a poder manejar las situaciones entre nosotros y con otras personas a nuestro alrededor, porque otras personas seguramente están lidiando con otro tipo de energía que es la corrección personal que cada uno tiene que hacer. Entonces nos estamos dando total. apenas hacia dónde va la humanidad, o sea, estamos en un momento de transición muy importante en donde lo mejor que uno puede hacer es al menos tener conocimiento, al menos mínimo. Entonces, porque mucha Estoy gente dice, estoy harto de tanta información, no me den más información, mejor ayúdenme, que vengan los extraterrestres a ayudarme y a darme el dinero que necesito. Y dices, es que eso no es parte de las reglas. Ellos te van a ayudar siempre y cuando, y jamás lo van a hacer sin esta regla, siempre y cuando tú te hagas responsable de tu realidad. tal cual. Por eso también decimos que entrando ya, ¿no? Plutón, o mejor dicho, entrando sí, toda esta era de Acuario, si bien hay expectativas, hay posibilidades y perspectivas extraordinarias, pero hay una muy intensa y muy fuerte, y es justamente que se corren los velos y que se van a ver todas las sombras, las mías, las tuyas, las del otro, y no nos podemos decir, esa no soy yo o eso no es mío, ¿no? Entonces, en la medida que podamos ir tomando este conocimiento, esta sabiduría para poder ir para discernir y para ver de qué manera yo lo voy incorporando en este gran proceso interno de alquimización. Creo que estamos haciendo un proceso de magia, ¿no? Estamos alquimizándonos, pero para alquimizarnos tenemos que asumir que, como decías vos, a ver, vengo con esta característica, con este signo, con este elemento, ¿cómo lo estoy manejando? ¿Estoy incendiando todo? Por el otro lado, vengo con un signo de agua y soy súper emoción,
y entonces me voy en las emociones y entro, digamos, en una angustia tremenda y de todo me angustio y entonces sí, bueno, que estoy rebalsada de agua, como, ¿no? Como cada uno de los elementos viene a enseñarnos a hacer la maestría, ¿no? Como el tema aire, el elemento aire, es todo mente, 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 y todo lo trato de entender con la mente y no entro en la conexión con el corazón, con el sentir, con la emoción. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con tierra. Esto de que todo lo quiero ver, lo quiero tocar, lo quiero ver, quiero, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Por eso digo que hoy por hoy podemos ir entendiendo, comprendiendo todas estas herramientas, pero desde una perspectiva mucho más amplia y siempre para transformarnos porque también tuvimos una época de decir, yo soy de este signo, yo soy así, y nada me va a cambiar, y ahora nos damos cuenta que tenemos que cambiar todos. Claro, claro. Sí. Vamos entonces justamente a esta pregunta, si somos, ¿no? Nuestro origen es el resultante de la acción de estas conciencias estelares que nos gestaron, sí. O sea que todo esto está dentro de nuestro ADN, evidentemente. Y la pregunta que seguía era, bueno, justamente creo que más o menos también la fuiste contestando con qué podríamos ir haciendo, si así lo deseamos, obviamente, en estos tiempos para ir cumpliendo esta labor, esta misión de encender esas conciencias estelares que yacen en nuestro interior del ADN y posibilitar el acceso a una también frecuencia vibracional más luminosa, ¿no? Y además, ¿por qué no? Despertar a las cualidades de los dioses, porque creo que ahora cada vez más van teniendo la gente más conciencia de la intuición, de las sincronicidades, ¿no? Es decir, bueno, esto no es una casualidad, me encontré con tal, ¿qué me está queriendo decir el universo? Es como que ahora ya estamos más permeables a ir yendo un poco más profundo. Pero bueno, vamos con esto entonces. Estas conciencias que están dentro de nuestro ADN, eh, evidentemente están en momento de que vayamos a ir despertándolas y cómo hacemos. Para ¿Cómo vamos a despertarlas, hacer? ¿cómo despertarlas? Pues obviamente estudiando. Estos talleres que ofrezco, por ejemplo, de ahora, ¿no? Del finales de enero, es esta clase maestra acerca de las 12 razas creadoras. Mientras más conozcamos acerca de las características de cada una de estas razas, hay palabras claves, hay frases claves, hay características que nos van a recordar, que nos van a hacer despertar una memoria, una intuición, una resonancia, algo que nos va a ir dando esa pauta para podernos conocer mejor y para poder entender nuestras características mejor, porque antes, cuando decíamos, es que esta persona bueno, yo soy Virgo, ¿no? De signo del zodiaco. Y cuando dicen, ok, es que el Virgo es muy criticón, es un juzgón, viene a hacer todas estas, o sea, sí, es como que horrible, ¿no? Esa parte de los Virgo, pero por eso uno tiene que trabajar muchísimo en esa parte, pero si no te das cuenta, que tienes que corregirlo, podrías utilizarlo simplemente para decir, bueno, yo soy Virgo, así soy y así me voy a quedar. Y eso es precisamente la parte incorrecta de abordar una corrección, porque creo que lo que se ha tocado más como tema central en el podcast anterior y en es que uno viene verdaderamente a hacer una corrección energética de todo lo que se ha ido descomponiendo y de todo lo que queremos componer para que en un futuro, cuando queramos volver a venir al planeta Tierra como almas, porque ahorita, claro, es un momento difícil y por eso decimos, no, yo no quería venir y me empujaron y etcétera, ¿no? Pero va a haber un momento en el que, porque ahorita estamos haciendo un trabajo durísimo, pero va a llegar un momento en el que va a ser un paraíso
y todo el mundo va a querer venir para poder vivir las cosas físicas y maravillosas de los sabores deliciosos y las explosiones de sabores y de sonidos y la música y el arte y la explosión de colores y de objetos brillantes y vibrantes y todo lo que nosotros disfrutamos físicamente en un sentido físico. Eso es uno de los regalos y de las promesas que uno no quiere cambiar. O sea, uno no quiere cambiar eso, uno quiere cambiar la imposibilidad de llegar a los deseos. ¿Por qué? Porque al final el cuerpo tiene una demanda muy grande también. El cuerpo demanda que se le dé lo que necesita en el momento en el que lo necesita. Si tiene hambre, va a demandar que se le alimente en ese momento. Entonces, en realidad es porque toda esta corrección es porque somos ángeles o somos semillas estelares o somos divinidad encarnada en un cuerpo animal, es un cuerpo animal y lo que nosotros tenemos que superar es esa animalidad, es esa humanidad, dejarla atrás, eso es lo que nos esclaviza. Y realmente hacer la corrección no es nada fácil, no es como algo que sea disfrutable, sobre todo cuando uno tiene resistencias o cuando uno no sabe qué es lo que tiene que trabajar de sí mismo, se puede volver algo muy doloroso, porque el planeta y todos los planetas alrededor están diseñados para influir de tal forma que cada experiencia que vivimos a nivel cotidiano y de todos los días esté conectado a una enseñanza que está orquestada, como decíamos, la biología está hecha en una serie de engranajes para que ese milagro se dé, pues lo mismo pasa con todas las experiencias a nivel externo, ¿no? Que vivimos. Están compuestas y enganchadas y conectadas a un engranaje astral de influencias energéticas, desde la luna hasta los códigos que se establecieron en el planeta Tierra hace millones de años, con distintas civilizaciones que han estado, que se han desaparecido, que han venido otros patriarcas o dioses o maestros y han puesto la información y se vuelven a ir y ahora llegamos nosotros con nuestra pequeña vida a recuperar esa energía, a recuperar esos principios, pero todo está engranado a el momento específico en el que, no sé, es la luna nueva de Leo o la luna nueva sí, la luna nueva de Leo, que es una semilla potencial de esa energía y que precisamente se instauraron con las 12 familias de Israel en ese entonces. Esos 9 días, de los primeros 9 días, desde la luna nueva hasta el día 9, ¿no? Después de la luna nueva, ¿no? Y estos días instauran los días más negativos del año, por ejemplo. Y si uno no sabe esto, ¿cómo va a poder tomar control para que no suceda la desgracia o la mala suerte o lo que usualmente sucede en el día noveno del mes de Leo, ¿no? Entonces es como, ¿cómo puede uno ir tomando esa responsabilidad? Y entonces yo digo, estudiando a profundidad, sabiendo estas cosas, por eso habemos muchos maestros que estamos dando clases. Si estudias Cábala, perfecto, dentro de la Cábala te deben de estar enseñando estas cosas, te deben de estar enseñando estos principios para que tú puedas tomar control de tu divinidad, de tu espiritualidad, de tu camino, porque por algo estamos en este camino, en este momento. Entonces sí que está como que ahorita apenas moviéndose todo hacia esta dirección. Y sí que somos pioneros en esto, los que están escuchando ahorita estos programas, sí que somos pioneros en estos descubrimientos,
pero siempre tiene que ser así, siempre tiene que haber alguien que te abra estas compuertas y este camino y te establezca, ok, mira, hay opciones, ¿no? Hay maneras de hacer las cosas y hay maneras de despertar ese conocimiento en ti, pero a lo mejor al principio no es nada cómodo y el momento en el que está ahorita, la mayoría de la gente están en esa incomodidad de la adolescencia, de despertar, de todas las hormonas y todo te sienta mal, ¿me explico? Porque estamos en ese momento incómodo de ese desarrollo. Entonces son ciclos, va a crecer, la humanidad va a llegar a un punto en el que diga, wow, ok, esto es lo que tengo que hacer, ya lo tengo. Y entonces va a llegar un punto en el que volvamos a crecer como civilización. A lo mejor nosotros aquí no lo vemos, pero lo vamos a ver como descendientes, como, sí, ¿cómo lo podemos decir? Seríamos, Sí, lo podemos. sí, nosotros seríamos los ancestros de nosotros mismos en un futuro que vengamos a vivir esa experiencia mucho más positiva, mucho más bella en el planeta Tierra. Ciertamente ahorita estamos en una época muy difícil para estar en el planeta Tierra, pero por algo estamos aquí en este momento, entonces no nos queda otra más que Sí, asumirlo. sí, y de hecho, vos fíjate que no solamente la Biblia, sino civilizaciones ancestrales hablan, ¿no? De que este es un momento, sí, de revelación. Y la revelación en realidad es justamente, ¿no? Correr el velo, ¿sí? Estamos corriendo el velo ante las verdades, esas verdades que yacían, eh, solamente las tenían quizás algunos grupos, algunas logias, algunos grupos muy, muy selectos, y que hoy esto está al alcance de todos, que es algo muy extraordinario. Otra de las cosas también que uno va aprendiendo de a poquito es que sigamos siempre teniendo una amplitud enorme en nuestra cabeza y en nuestro corazón, sin también terminar haciendo algo que es parte de un sistema que se cae, ¿no? Y es tomar una supuesta verdad, ya sea que esté vinculada con lo que viene, y tomarla como absoluta verdad, no hay más nada que decir, porque eso no es así. Se siguen abriendo compuertas de verdades y de sabidurías, y cuando nosotros nos encerramos creyendo de que, ok, todo esto se creó de esta manera porque lo dijo tal y yo lo creí absolutamente y si hay otra versión ya ni la escucho, creo que ese también es un error porque también tenemos, como nos has contado en otras oportunidades, tenemos otras líneas de tiempo que están simultáneamente operando, igual que la nuestra. Tenemos también quienes en su momento estaban muy encerrados con el tema de las profecías, de lo que va a venir. No, y eso también fuimos entendiendo y comprendiendo que en realidad eso fue la conexión de determinados seres que canalizaban esa supuesta posibilidad de concreción, pero porque conectaron con esa línea de tiempo y en realidad, como siguen habiendo cambios continuos, eso no es algo absolutamente certero que es trágico como lo consideraban los griegos, ¿no? Que la vida era una tragedia. Entonces, eso también nos va ayudando a relajar un poco, a inspirar, como decís vos, profundamente, retener la respiración y expirar, y a entender que toda la sabiduría está dentro de nuestra alma y que muchas más cosas vamos a ir escuchando, pero que no debemos entrar en la sintonía del hombre viejo, estructurarnos, cerrarnos y decir, esto es así, se terminó, ¿no? Porque si no, nos vamos a quitar la posibilidad de seguir conectando, como decías vos, con estas conciencias estelares que están dentro de nosotros pulsando para que podamos empezar a conectar con ellas. Hay un momento donde uno se llega quizás a un par de conclusiones interesantes con lo que estamos viviendo y es
qué oportunidad extraordinaria que tenemos. ¿Cuántas civilizaciones se fueron, desencarnaron y no tuvieron la posibilidad que hoy tenemos, ¿no? De estar abiertos a esta información y a esta experimentación. Entonces, tranquilos, todo está dentro nuestro, nada malo va a pasar porque nosotros en nuestro corazón vamos a gestar lo positivo, ¿no? Y enfocar en lo positivo. Eso quería decir. Fantástico, ¿sabes? Me hace pensar que está muy bien todo, que de hecho está bien que la gente escuche todas las versiones que hay allá afuera de todo lo que se dice del mundo. Es maravilloso. Cada maestro que hay allá afuera tiene una frecuencia diferente que va a ser compatible con el alumno en ese momento. Entonces, estamos en tantos distintos niveles de conciencia en este momento que se necesitan muchos maestros también en distintos niveles de conciencia para que puedan llegar a todas esas personas allá afuera. Y entonces todo es perfecto. En Bien, realidad, si lo pensamos así, la evolución se está dando de una manera como tenía que ser, se está dando de una manera perfecta. Y en algún momento, las mismas conciencias van a saber qué es lo que les resuena y qué es lo que realmente su sentido común les va a decir, esto sí es verdad o esto sí va a pasar y o esto ya no me es sirve. verdad, O sea, van a es poder verdad. distinguir conforme vayan avanzando van a poder distinguir de la calidad sí, de la calidad de la distinta frecuencia de cada enseñanza. Entonces, no se trata Exacto. de decir esto sí, esto no, no, todo es aceptado, todo es inclusivo, todo es perfecto como es, porque así es como fue diseñado y así es como tenía que existir. Es parte del estar en el planeta Tierra en este momento, es la aceptación de toda esta diversidad, es parte de el momento de Acuario. Aceptar toda Claro. esta diversidad, integrar toda esta diversidad, todas las opciones, todo lo que hay, ¿no? Estamos abiertos a todo lo que hay. Bueno, de hecho nos ha pasado a nosotros y nos pasa que hemos escuchado determinados referentes que evidentemente en ese momento nuestra frecuencia estaba en sintonía con esa información y luego ya internamente ya no resonaba y de a poquito uno va buscando otros referentes y así nos pasa también a nivel de contactos, a nivel de vínculos, a nivel de amistades, a nivel de un montón de seres que vamos viendo que hay una transformación grande que hace que ya, digamos, las afinidades que antes existían ahora no hay y no pasa nada, está todo muy bien, como decís vos, porque es el cambio que vamos cada uno teniendo dentro de nosotros, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que es algo que lo hemos hablado, que poder sintonizar con la energía del agradecimiento y bendiciendo, poder entrar en esa sintonía, ¿no? Está muy bueno porque de esa forma trataremos de evitar entrar en choque, ¿no? En choque o en enojo con quien no está resonando con uno. Entonces, es un gran ejercicio, es un gran desafío, ¿eh? Ya no enfrentarnos, sino empezar a sentir lo que deseamos en nuestro corazón en agradecimiento, que es entrar en la sintonía de la divinidad, ¿no? ¿Quién diría que estamos de a poquito entendiendo con nuestro corazón y nuestra mente que es momento de entrar en sintonía con lo que somos, que es nuestra divinidad? Bueno, Bien. hermosa Alisa. Creo que ya llegamos al fin de nuestro podcast y como siempre agradecida profundamente por esta posibilidad que nos brindás, agradecida a nuestra querida comunidad y también obviamente siempre abiertos a todo lo que ellos deseen compartir, sus sentires, sus pensamientos, porque bueno, estamos todos experimentando esto, no hay quien esté por encima del otro, estamos todos en la misma sintonía de ir encontrándonos, ¿no? Recordar quién somos.
Así es, Gracias. bellísima, Sus. Muchas gracias por tus palabras. Y bueno, pues las clases de las 12 familias estelares creadoras, en donde voy a analizar precisamente los principios energéticos que nos dieron, que instauraron en la Tierra, etcétera, y en este gran sistema. Van a quedar grabadas estas clases, así que las pueden adquirir a través de mi página de web. Ya ahora al final ponemos los créditos y se ve dónde nos pueden seguir. Pero pues yo muy agradecida con ustedes, con su interés, con su compromiso en ser una versión fantástica y excelente y extrema de ustedes mismos aquí en la Tierra. Muchas gracias. Hay que aprender a disfrutar el camino y el estar aquí para poder aprovechar muy bien esta vida en la que estamos, ¿no? Porque es muy cortita, al final se va rápido. Entonces, no Es- se sientan castigados que los empujaron y los engañaron. Disfruten, ya que están aquí, lo que pueden disfrutar aquí. Les mando millones de bendiciones y estamos en contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.